Bueno, pues les reitero a todos los que están en este momento en plataforma, somos Liceo Académico MX y bienvenidas y bienvenidos y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, les recuerdo a todos los seguidores de la página y a quienes quieran entablar contacto con nosotros que el único número oficial es el WhatsApp 2221 14 25 79. No se recibe ninguna llamada, no se entabla comunicación por cuestiones de ciberseguridad. Espero que así nos comprendan. Sin embargo, el WhatsApp es atendido en tiempo y forma. Ahora bien, conferencias gratuitas. Hoy tenemos la conferencia de la clase gratuita denominada El delito y sus elementos que va a impartir la jueza de control y tribunal de enjuiciamiento en retiro del estado de Chihuahua, Rosy Cela Gutiérrez Beltrán. Y pues justamente ahí está el acceso, el ID de reunión y el código de acceso para quien guste puede ingresar a plataforma Zoom. En un momento vamos a dar inicio con esta clase gratuita. La próxima semana vamos a tener esta conferencia, también charla gratuita, el derecho internacional contra el crimen que utiliza el Estado para delinquir, Maduro en Venezuela. La va a impartir la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Y bueno, pues este flyer estará a través de los grupos internos para que nos puedan ayudar a compartirlo y accesar la próxima semana. Bueno, en cuanto a los próximos cursos y diplomados, el día de mañana iniciamos el curso Estrategia del Juicio Oral y Actividad Probatoria a cargo de la doctora Monibel Chaley López García. Son 5 clases que se van a impartir los días martes 13 de enero, 20 de enero, 27 de enero, 3 de febrero y 10 de febrero de 7 a 9 de la noche y vamos a ver justamente la preparación estratégica, prejuicio y derechos fundamentales. Vamos a ver el inicio de juicio oral, los alegatos y garantías iniciales. Vamos a ver lo que son las pruebas y el estándar de prueba en juicio. Vamos a ver en la clase 4 el interrogatorio directo y el respeto a la dignidad. Y en la clase 5 el contraexamen y control ético de testigos. El curso tiene un precio de 500 pesos, incluye videograbaciones permanentes a correo de Gmail y además de ello, bueno, su constancia de participación. Este curso es el precursor, es la primera parte porque vamos a tener una secuencia de este curso de estrategia de juicio oral, puesto que el juicio oral no se puede agotar con 10 horas de clase. Así que tendrá su continuidad en 2 partes, esta y la siguiente, donde estaremos viendo juicio oral. Bueno, este próximo miércoles vamos a iniciar el curso Temas Selectos del Juicio de Amparo Indirecto en Materia Penal, que va a impartir el magistrado de circuito en retiro y abogado penalista Héctor Lara González. Vamos a ver en la primera clase la suspensión en materia penal. En la segunda clase veremos el amparo indirecto contra las formas de conducción al proceso. Ustedes saben que dentro de las formas de conducción al proceso está el citatorio, la orden de comparecencia y la orden de aprehensión. En la clase 3 vamos a hablar del amparo indirecto contra los actos surgidos en la audiencia inicial, contra la resolución de la legalidad de la detención, contra la resolución que resuelve la petición de vinculación a proceso y contra la resolución que resuelve la medida cautelar. En la clase 4 vamos a tocar el tema del amparo indirecto contra actos surgidos en la audiencia intermedia, que son contra las excepciones procesales, contra los acuerdos probatorios, contra el descubrimiento probatorio, contra la admisión, desechamiento de pruebas y contra el auto de apertura a juicio. Este curso se llevará a cabo todos los días miércoles, a partir de este miércoles 14 de enero, 21 de enero, 28 de enero, 4 de febrero, de 7 a 9 de la noche, y el costo es de 600 pesos. Les recuerdo que las inscripciones están abiertas durante todo el curso en cada uno de nuestros cursos. Bueno, asimismo, este próximo jueves iniciamos el curso introductorio al concurso de personas en el delito a cargo del doctor Alfredo René Uribe Manríquez, quien es doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, y pues ya también es juez en retiro. ¿Y cuáles son los temas que vamos a ver? Las bases para entender el concurso de personas en el delito desde los sistemas de diferenciadores,
la autoría y la participación. El precio del curso es de 450 pesos. Son 3 jueves, el jueves 15 de enero, 22 de enero y 29 de enero, de 7 a 9 de la noche. Ya tuvimos la plática gratuita introductoria a este curso, que la encuentran en nuestra página de Facebook y en el canal de YouTube. Ahí pueden ustedes escuchar al doctor Alfredo René Uribe Manríquez hablando de estos temas que son muy importantes y sobre todo que impactan en justamente en la calificación jurídica, la clasificación jurídica en un hecho delictivo conforme al 141, porque tenemos que definir lo que es un autor, un partícipe, un coautor, un instigador. Es interesante este tema, ojalá se animen a inscribirse. Y bueno, pues me han preguntado también, a partir del próximo lunes vamos a iniciar el curso de delitos en particular a cargo de la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Este curso será impartido los lunes 19, 26, 2 de febrero y 9 de febrero, de 7 a 9 de la noche. ¿Y cuáles son los delitos que se van a examinar con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán? Vamos a ver el delito de tráfico de menores, el delito de estupro, el delito de incesto, el delito de pornografía y el delito de lenosidad. Haremos un análisis de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de cada uno de estos tipos penales, los datos de prueba idóneos para la acreditación del tipo penal en estudio, las atenuantes y agravantes y las causas de justificación o excluyentes. Bueno, pues en este momento les agradezco su presencia. Vamos a dar por iniciada esta clase del día de hoy. Vamos a escuchar atentamente a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, con quien podremos interactuar al final de la clase. Vamos a escucharla atentamente y podamos intercambiar opiniones todos juntos. Mi querida Rosy, muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, que nos acompañes por tu casa al Liceo Académico. Te dejo el uso de la voz para que podamos comentar con quienes están presentes en las salas. Adelante, Rosy. Gracias, buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, bueno, pues quiero desearles un excelente 2026 que venga cargado sobre todo de salud, trabajo, éxito. Y les mando un abrazo muy fraternal a todos los que nos acompañan esta noche. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener oportunidad de tener una charla, no propiamente de teoría del delito, no propiamente de dogmática penal. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, analizar el día de hoy? Bueno, pues a razón del curso que iniciamos el día 19 de enero, el próximo lunes, en el cual estaremos analizando tipos penales en específico, bueno, pues esta clase es para ir haciendo una introducción, no del tipo penal que vamos a analizar, sino qué es lo que vamos desmembrando, qué es lo que vamos analizando capa a capa para poder entender cada uno de los tipos penales a los cuales entraremos en estudio el próximo lunes. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues esta definición de delito, cuáles son los elementos, en qué consisten cada uno de sus elementos. Para el día lunes que estemos analizando el delito en particular, tengamos ya una sensibilización o una idea de lo que estamos hablando cuando nos referimos a esos elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Entender cómo la doctrina, cómo la dogmática nos los define para poderlos llevar al campo de la práctica. Cómo es que nosotros podemos pelear la no acreditación de la tipicidad al indicar que pues le falta uno de sus elementos normativos. ¿Cuál es el elemento normativo de cada tipo y cómo lo podemos atacar para ya sea por medio de una defensa o bien como Ministerio Público, qué es lo que nos tenemos que preocupar para acreditar en cada uno de los tipos penales? Pues el día de hoy la charla es el delito y sus elementos. Iniciaríamos definiendo pues que el delito como esa conducta que puede ser una acción u omisión que es típica, antijurídica, culpable y punible. Tenemos que entender que este análisis es de manera secuencial, es decir, que el peso de la imputación va en aumento a medida que pasa de una categoría a otra. La cosa es que tengamos acreditada la acción, tendríamos que acreditar que efectivamente es típica, que es antijurídica, que es culpable y por último, que es punible.
Si la acción en estudio, si el tipo penal que entraremos en análisis en particular no es una acción típica, hasta ahí tendríamos que parar ese análisis, puesto que no nos encontramos ante la figura de un delito. La dogmática penal ha creado una estratificación del delito, realizando un desglose de sus elementos, y es precisamente lo que nos encargamos al hacer los estudios de cada tipo penal. Ha delimitado las partes y esas características que tiene que reunir una conducta para ser considerada delito. Y al conjunto de todas esas partes, de todas esas características, nos encontramos en lo que comúnmente conocemos como delito. Los elementos del delito son componentes y características no independientes. En torno a esta dogmática penal se han presentado pues diversos posicionamientos, ¿no? De la estructura del delito, y esto se debe a que han existido pues varias corrientes filosóficas, la clásica, neoclásica, finalista, funcionalista, entre otras. Pero aún ya es con las diferentes escuelas, todos han concluido, todos tienen un común denominador, que la estructura del delito parte de una conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y que cada corriente pues pone o suma elementos a cada una de estas categorías. Pero para poder entender que hay delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, independientemente de que cada una de las escuelas o cada una de las corrientes analicen diversos elementos en cada, distintas circunstancias en cada elemento. ¿Cuáles son los elementos del delito? Pues todos sabemos desde la licenciatura, desde que iniciamos a estudiar, que tenemos elementos positivos y tenemos elementos negativos, ¿no? Dentro de los elementos positivos tenemos la conducta versus la ausencia de conducta, tipicidad como elemento positivo versus atipicidad, antijuricidad versus causas de justificación, culpabilidad versus causas de inculpabilidad y punibilidad versus excusas absolutorias y condiciones objetivas de procedibilidad. ¿Cuál es la importancia de tener bien clara la definición de estos elementos? Llevarlos al campo práctico. ¿Cómo saber si un ministerio público me está haciendo una correcta formulación de imputación? Que no solamente su parte fáctica arrope la descripción legal que hace el legislador en el tipo penal, sino también aquellas circunstancias modificadoras que pueden agravar o atenuar una conducta. De este cuadrito que conocemos de la teoría del delito, lo que vamos a analizar es esta porción fáctica y esta porción jurídica, que es el encuadre en la descripción que hace el legislador. Y a su vez estaremos analizando, una vez que iniciemos este curso el 16 de enero, cuáles son esos datos de prueba idóneos para la acreditación de cada uno de los elementos que describe el tipo penal. Estos datos de prueba a nivel de una autovinculación a proceso o bien ya reproducir prueba en un juicio oral. Al hacer el análisis de los elementos conformadores del delito, pues podemos entender que el delito no es un rompecabezas, pero tampoco es una pieza atómica. Si bien la conducta es todo y lo que se ha denominado elementos del delito son las características que le vamos a dar a esa conducta para que pueda ser censurada por el derecho penal. Puede haber conductas en apariencia contrarias a derecho, pero si no reúne todas las características descritas en el tipo penal, no estaríamos hablando ante el injusto. El estudio del delito es estratificado, pero la conducta humana no. El Ministerio Público en la formulación de imputación nos tiene que decir el hecho completo, el hecho bien redactado, bien imputado, no solamente por el principio de una defensa de vida, sino porque si no está bien elaborado la redacción de estos hechos, ¿cómo vamos a poder clasificar si la conducta desplegada, la acción desplegada por el sujeto activo
encuadraría en la descripción típica. Entonces, este análisis se hace en un orden de prelación, estableciendo si efectivamente se acreditan los elementos del tipo penal, si efectivamente no existieron alguna causa de antijuricidad y así sucesivamente haciendo el análisis de cada uno de sus componentes. Iniciaremos en establecer qué es la conducta, ¿no? Que es el primer elemento positivo del delito. Y esta se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito, pero un propósito que tiene interés para el derecho penal. La conducta es el presupuesto de todo, ¿no? Pero por eso se asevera que el derecho penal no es de acto, perdón, es de acto y no de autor, porque lo que nos interesa es esa conducta desplegada por el sujeto activo. Esto quiere decir que la respuesta punitiva va a tener una consecuencia o va a tener la referencia de la actividad humana. Y posterior a esto, pues analizaremos si esta es culpable y punible, pero sin conducta no tenemos este presupuesto. ¿Cuál es la estructura de la acción? La acción tiene dos elementos, uno que es el psíquico y otro que es el físico. Dentro del elemento psíquico se presenta cuando el sujeto procesa mentalmente una orden de manera consciente para iniciar una acción muscular. ¿Qué es esto? Dentro del elemento psíquico, el delito de robo, se representa el apoderarse de un bien inmueble ajeno, ya sea total o parcialmente. Se representa el querer apoderarse sin el consentimiento de quien legalmente lo tenga. Esto es el elemento psíquico. Y el elemento físico, pues va directamente proporcional a este elemento psíquico. Una vez que interiorizó, planeó el realizar una conducta, pues el elemento físico es el movimiento muscular, es la respuesta a esta orden mental o esta resolución que él ya interiorizó. Entonces, la acción tiene dos elementos, psíquico y físico. Un elemento psíquico que no se muestra al exterior y un elemento físico que sí se ve en el exterior. Este elemento psíquico, si bien es cierto, parte de la estructura de la acción, también lo podemos encuadrar en el iter criminis, ¿no? ¿Cuáles son los pasos antes de la acción o ejecución en sí de la conducta? Y también sabemos que esta acción, pues puede ser, perdón, esta conducta puede ser a través de una acción o bien una omisión. ¿Y qué es la omisión? Pues radica en abstenerse de obrar, el dejar de hacer algo que se debe de realizar. Es una inactividad de una actuación que constituye un deber legal. No todo dejar de actuar le interesa al derecho penal, no toda inactividad le interesa al derecho penal, sino aquel comportamiento voluntario que consiste en no hacer algo que el ordenamiento jurídico sí espera que ese sujeto hiciese. No cualquier actividad es relevante, es aquella que el, la ley establece que se debe que hacer por parte del sujeto. Esta acción negativa va a vulnerar la norma imperativa por la falta de observancia por parte del sujeto de un precepto obligatorio. Te impera, te obliga a realizar. Y para que exista un delito de omisión, al menos deben quedarse los siguientes dos elementos. El primero de ellos es esta inactividad o abstención voluntaria, que el sujeto esté consciente del deber que tiene que realizar o la obligación que le impone la norma imperativa y decide no realizarlo. Y también que existe un resultado antijurídico, es decir, la producción de resultado que el que omite tiene el deber
de impedir. Para poder hablar de un delito de omisión se tienen que concurrir estos dos elementos, esta inactividad o abstención voluntaria y un resultado antijurídico para que tenga relevancia para el derecho penal. En los delitos de acción se hace lo prohibido, lo que la norma nos dice que no debemos hacer. Y en los delitos de omisión se deja de hacer lo mandado expresamente en la ley. En los de acción se infringe una norma prohibitiva y en los de omisión una norma dispositiva. La omisión ha sido clasificada de dos formas, que es la omisión propia y la omisión impropia. Dentro de la omisión propia es mediante una omisión simple de conformidad con el tipo penal, el que se exige una acción en específico. En cambio, la omisión impropia es mediante la omisión de evitar un resultado. Si se fijan en la omisión propia es no hacer lo que la norma imperativa nos está diciendo. En cambio, los de omisión impropia es evitar el resultado, en este caso, resultado fatídico para el derecho penal. Dentro de estos elementos positivos y negativos que establecimos para el delito, existe el de la tipicidad. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es la descripción que hace la ley de la conducta o un hecho que estima antijurídico y que considera que es digno de una sanción penal. Este es uno de los elementos esenciales en el delito. Es comúnmente lo primero que vamos a analizar cuando escuchamos una formulación de imputación, ¿no? A ver si efectivamente de los hechos imputados por el Ministerio Público se reúnen a cabalidad los elementos de este tipo penal o lo que entendemos como tipicidad. En esta consideración vamos a establecer que si una conducta, por muy probable que sea, no encuadra de manera exacta en el tipo penal, no hay delito. Y pues operará este elemento negativo llamado atipicidad. De ahí que es muy importante que de la disposición penal nosotros tratemos de encuadrar de manera perfecta esos hechos que el Ministerio Público nos formula. El tipo legal, por su naturaleza, es predominantemente descriptiva y permite individualizar las conductas penalmente relevantes. ¿Qué es esto? Bueno, pues el tipo de homicidio nos dice el que priva de la vida a alguien, nos está describiendo cuál es la conducta que tiene que realizar el sujeto activo. Y a través de qué? De los elementos que nos aporta el Ministerio Público, de estos datos de prueba, estos antecedentes de la investigación, vamos a verificar si efectivamente se corrobora tanto su proposición fáctica como la proposición jurídica, es decir, si esta descripción de los hechos que nos hace el Ministerio Público le quedan de guante a la descripción que realiza el legislador. Entonces, si se fijan, tipo penal y tipicidad son conceptos diferentes. El tipo penal es una creación del legislador, hace una valoración de una determinada conducta delictiva, hace una descripción abstracta de lo prohibido, es decir, el que priva de la vida a alguien comete el delito de homicidio, mientras que la tipicidad va a existir solamente si esa conducta desplegada por un sujeto determinado encuadra de manera perfecta en la descripción que hizo el legislador en el tipo penal. El tipo penal es lo que reza el artículo, el que priva de la vida a alguien comete el delito de homicidio. Y la tipicidad es verificar si esa conducta desplegada, ese sujeto deflagra un arma de fuego en contra de fulanito y le causa heridas que a la postre lo privan de la vida.
Esa es la conducta desplegada. Y vamos a ver si esa conducta, tal y como nos la narra el Ministerio Público, exactamente cabe de manera perfecta en el tipo penal que describió el legislador. Dentro del análisis de cada uno de los delitos que se van a analizar, tenemos que detectar cuál es el bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque tendríamos que establecer si esa conducta desplegada por un sujeto determinado, que decimos que efectivamente encuadre en la descripción del tipo penal, afectó bienes jurídicos relevantes para el derecho penal. El concepto de bien jurídico ha cumplido una función muy importante en la dogmática penal, porque nos ha hecho un criterio para clasificar los delitos y como elemento de base y límite del orden penal. Existen cientos y miles de bienes jurídicos, pero solamente algunos tienen relevancia para el derecho penal y tienen tal relevancia que el Estado ha considerado que hay que tutelarlos, hay que cuidarlos. Y cuando se infringen esto es que nos encontramos ante la necesidad de imponer una consecuencia jurídica. El derecho tiene intereses que en algunas veces son preservados porque los considera importantes, los considera de manera positiva y por eso los convierte en bienes jurídicos tutelados. Todos y cada uno de los tipos penales tienen un bien jurídico tutelado, al menos un bien jurídico tutelado. Hay tipos penales que pueden tener muchos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, vayamos al delito de trata de personas. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La dignidad, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de los infantes o de las infancias cuando es menor. Si se fijan, puede ser de varios tipos penales que ampare bienes jurídicos que ampare un solo tipo penal. Y porque es importante establecer o alcanzar y mencionar cuál es el bien jurídico tutelado, porque en ocasiones, en un error del bien jurídico tutelado, puede dar lugar a un no delito o bien la posibilidad de que esa conducta desplegada por el sujeto activo haya sido mal calificada, haya sido mal interpretada y dé lugar a otro delito que también existe tutelado por parte del Estado, sí, su bien jurídico. Sin embargo, el tener claridad en cuál es el bien jurídico tutelado en cada uno de los tipos penales nos abre el panorama para acreditación si soy Ministerio Público o para desacreditación si soy defensa. Dentro de este análisis de cada uno de los delitos estaremos también analizando cuáles son los sujetos del delito, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Los sujetos del delito son aquellas personas sobre los que recaen directamente las consecuencias de la acción delictiva. Puede ser que unos lo realicen y otros lo resientan. En aquellos casos en que la norma penal no requiere una característica especial en el sujeto activo o pasivo, se estará hablando de sujetos indeterminados. Pero hay otros tipos penales que sí requieren una calidad específica. Y cuando se requiere una calidad específica, hablamos de delitos determinados. El sujeto activo es la persona individual con capacidad penal que realiza la conducta típica. Y solamente una persona individual puede cometer delitos, aun y cuando se trate de una asociación criminal, las penas van a recaer sobre sus miembros. Cuando tenemos estos artículos gramaticales, el del él, quién, los, la, nos va a hacer deducir que el sujeto activo puede ser cualquier persona. El que prive de la vida a alguien, el que se apodere de un bien inmueble ajeno,
Estos nos dice que son tipos impropios o llamados delitos impropios, que no nos interesa o no nos establece una calidad específica, pero existen otros que conocemos como propios, en el cuales sí se requiere una calidad específica. Por ejemplo, en el ámbito de la Procuración de Justicia, el funcionario público, en el cual sin esa calidad no se puede cometer o no podemos encajar la conducta en esa descripción del tipo penal que hace el legislador. Y porque es importante saber si es sujeto activo, si es un delito de los que llamamos propios o impropios, porque en ocasiones, aun y cuando la descripción típica no nos establece una calidad especial para el sujeto activo, puede ser que para agravar o atenuar esa conducta sí se requiera una calidad especial. Vamos a ejemplificar el delito de sustracción de menores, que nos establece qué calidad se requiere por parte del sujeto activo, pero también nos dice si esta sustracción fue realizada por el padre, que no tiene la custodia, por los abuelos paternos, por los abuelos maternos, se agrava esa conducta. Y es por eso es importante conocer quiénes son los sujetos del delito y si se trata de tipos propios o impropios. Dentro del sujeto pasivo, bueno, pues sabemos que es aquel individuo que recibe en su persona, bienes o derechos, el perjuicio o menoscabo producido por esa acción o esa omisión en su contra. Y también existen tipos penales en los que se requiere una calidad especial. En el delito de feminicidio, ¿se requiere una calidad especial del sujeto pasivo? Sí, se trata del que prive de la vida a una mujer por cuestiones de género. Tiene que ser una mujer. El Código Nacional de Procedimientos Penales distingue también entre víctimas y ofendidos. A la primera la define como el sujeto que resiente la afectación producida por la conducta delictiva y el ofendido es el titular del bien jurídico o la puesta en peligro, que vamos a ver que en un alto número de tipos de conductas coinciden esta víctima o ofendido, pero en otros tantos existe quien resiente el daño de manera directa y aquellos que son titulares del bien jurídico lesionado o puesta en peligro. Dentro de la estructura de los tipos penales, este tiene elementos objetivos. ¿Y cuáles son los elementos objetivos? Bueno, pues normalmente se han entendido como aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos. ¿Y cómo se estructura un elemento objetivo? Bueno, pues siempre vamos a identificar un verbo rector. Todo elemento objetivo tiene un verbo rector y se ejecuta por medio de una conducta fáctica, es decir, en el delito de lesiones no basta solamente señalar que alterar la salud. Para una correcta formulación de imputación es necesaria describir la conducta fáctica. Entonces, tendríamos que tener muy claro cuál es el elemento objetivo de cada tipo penal para poder acreditarlo. ¿Qué pasa? Si dentro de la formulación de imputación de esta descripción que hace el Ministerio Público de la conducta desplegada no logramos acreditar el elemento objetivo, hasta ahí llegó el análisis del delito. No podemos analizar si efectivamente esa conducta es antijurídica, si es culpable, si es punible, ¿no? Y dentro de la estructura de los elementos objetivos, una vez que detectemos el verbo rector, en ocasiones esta descripción tiene verbos alternativos. Por ejemplo, en la hipótesis de que se impondrá de 4 a 15 años de prisión a quien aún sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores
y que realice una o más de las siguientes conductas. Y nos hace un desplegado de múltiples fracciones. En la fracción 6 dice, detente o posea algún vehículo que haya sido robado, salvo adquisición de buena fe. Cuando intentamos identificar el verbo rector en esta fracción, sabemos que es detentar o poseer. Y cuando nos habla de verbos rectores alternativos, el Ministerio Público puede acreditar uno de ellos. ¿Quién detente? El sujeto detentaba un vehículo con reporte de robo o bien poseía un vehículo con reporte de robo. Entonces tenemos que establecer y tener muy claro cuál es el verbo rector aún y cuando sea un verbo alternativo, detente o posea. Pero también en ocasiones la descripción que hace el legislador tiene varios verbos rectores. Y, por ejemplo, en este segundo ejemplo, se aplicará prisión a quien sin haber participado en la comisión de delitos de robo y vehículo y a sabiendas de la procedencia ilícita de dos o más de estos, desmantele o comercialice, los adquiera, detenta, posee o custodie, enajene, comercialice o trafique. Es decir, en este caso, entre varios verbos rectores, para poder hacer una correcta formulación de imputación, el Ministerio Público tiene que ubicar cuál es el elemento objetivo que tiene que acreditar a través de su investigación, a través de los datos de prueba que va a incorporar a esa audiencia inicial. Y a su vez, el defensor tendrá que verificar si efectivamente esa conducta que se dice se desplegó queda de manera perfecta a esta descripción que realizó el legislador. ¿Sí? También tendríamos que analizar si esta conducta, una vez que ya se fue sobre un bien jurídico tutelado, si tiene un resultado. Y por eso el resultado se divide en formal o material. El primero produce un peligro en el bien jurídico, mientras que el material sí existe o sí realiza un cambio en el mundo real. Hay delitos que solamente tienen un resultado formal. No se necesita que se materialice. Aquel en los delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria es un resultado formal. Con el solo peligro tenemos para acreditar el tipo penal. Si es que el Ministerio Público, obviamente, tiene robustecida su investigación. Entonces, tenemos que saber cuándo el tipo penal exige un resultado formal o un resultado material. Y aparte, tiene que haber un nexo de atribuibilidad. Es decir, es el vínculo con el que se liga la conducta desplegada con el resultado. Si no existe un vínculo entre uno y otro, no podríamos estar estableciendo que se acredita el tipo penal o la descripción que hace el legislador en el delito de daños, el que daño o deteriore una cosa ajena. Si bien es cierto, tenemos el daño, es de resultado material. El vehículo tiene serios daños en carrocería, en el motor, incluso ya en la pericial nos acaban de decir que hay una pérdida total. Pero si el Ministerio Público no nos hace este nexo entre la conducta desplegada y el resultado, no puede tener acreditado el tipo penal. Tiene que existir este nexo de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado. Y que vamos a analizar en el curso de delitos en específico, delitos especiales, cuál es este nexo de causalidad. ¿Cuál
son los datos de prueba que se requieren para poder establecer que ese resultado que ya tenemos se lo podemos imputar de manera objetiva al quien dice el Ministerio Público es el sujeto activo. También dentro de los elementos tenemos los elementos normativos. Los objetivos son los que podemos ver de alguna manera, no es identificar el verbo rector. Pero los elementos normativos constituyen una serie de valoraciones que hace el juzgador o quien interpreta la norma, el precepto del tipo penal. Y estas valoraciones pueden ser culturales, jurídicas y también estos elementos normativos pueden ser incluidos o no dentro de la descripción típica que hace el legislador. Comprenden aquellos conceptos que requieren una valoración especial, ya sea en el ámbito o entorno social, cuando sea necesario acudir a una legislación distinta a la penal para poder entender ese vocablo. Un elemento normativo puede referirse a un concepto cultural o a un concepto jurídico. Los primeros de ellos deben ser valorados dentro de los contextos sociales en los cuales se pretende aplicar, como sería el caso de los actos obscenos en el delito de pornografía. ¿Qué vamos a entender por actos obscenos? El tipo penal dentro de su descripción no nos dice qué vamos a entender por actos obscenos. Tendríamos que recurrir a qué? A cómo son valorados en el contexto social para poder darles una valoración genuina y correcta. En cambio, existen otros vocablos que sí se encuentran definidos en la propia legislación penal, pero no nos vamos a limitar a la legislación penal, puede ser dentro de todo el marco jurídico. En el delito de robo es el desapoderamiento de un bien mueble. No nos dice que es un bien mueble. ¿A dónde tenemos que recurrir? A una legislación civil, donde el Código Civil nos establece que los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que pierdan su esencia. Por excelencia, ¿cuál es el bien mueble? Por excelencia, el dinero, la moneda. Entonces, si se fijan, estamos hablando de elementos normativos que requieren una valoración, ya sea cultural o jurídica. La cultural la encontramos en los contextos sociales y la jurídica podemos recurrir a la legislación, pero no nos limitamos solo a la legislación penal, sino que también puede ser la legislación civil, a la ley general de salud, es decir, echar mano de cualquier instrumento jurídico que nos defina ese elemento normativo. ¿Cómo vamos a interpretar o hacer esas valoraciones? ¿Cuáles son las reglas para estos juicios normativos? La primera de ellas es acudir al propio tipo penal, a ver si dentro de este tipo penal encontramos la definición de ese elemento. O bien acudir a una ley que ya ha pasado por el proceso legislativo, como en el caso de la legislación civil. Dice, como ejemplo, a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra de un pariente consanguíneo. El tipo penal no me dice que es pariente consanguíneo. Tenemos que recurrir al Código Civil para que nos diga cómo es el parentesco por consanguinidad, cuál es la línea del parentesco de consanguinidad y entonces establecer si efectivamente esa conducta desplegada por el sujeto activo se adecua de manera perfecta al tipo penal. Cuando ya no podemos hacer una valoración en el propio tipo penal, cuando no podemos o no nos responde una legislación, la definición, acudimos a la jurisprudencia,
que comúnmente se ha hecho cargo de estos elementos normativos. Por ejemplo, el vocablo portar. Culturalmente se entiende traer consigo, ¿no? Cuando hablamos del delito de portación de arma de fuego, comúnmente se ha entendido que portar es traerla consigo, a mano, fajada. Sin embargo, la Corte ya nos ha dicho que vamos a entender por este vocablo de portar que se encuentre dentro del radio de acción de la persona. ¿Te fijan? Ya no nos vamos a la literalidad del concepto portar. Ya la jurisprudencia nos ha resuelto el problema y nos dice, no, espérate, no es nada más que la traiga en mano, no es solamente que la traiga fajada, es que se encuentre dentro de su radio de acción. O bien podemos acudir a los conceptos científicos, por ejemplo, en el delito de violación, cuando nos hace la descripción, que es la introducción a la vagina. No nos describe o no nos explica el tipo penal que es vagina y por tanto se tiene que recurrir a otro tipo de conceptos. Y para eso echamos manos a conceptos científicos, a conceptos médicos. Y por último, bueno, si ya no encontramos una valoración del concepto ni en el propio tipo penal, ni en otra legislación, ni en la jurisprudencia, ni un concepto médico científico, nos vamos a la cultura, lo que nos dice el diccionario de la Real Academia. Por ejemplo, en el delito de violación, que también nos dice que el que imponga por medio de la violencia la cópula es un elemento normativo, cópula, sin embargo, en la propia descripción penal sí nos dice que es la cópula, que es la introducción de el miembro viril en cualquier cavidad, ya sea vaginal, oral o anal. El mismo tipo penal se encarga de decirnos qué vamos a entender por el elemento normativo de cópula. Una vez que ya hemos visto que es este elemento normativo, este elemento objetivo, pues entraríamos un poco a lo que son los elementos subjetivos. Y antes de ello, pues tendríamos que ver o analizar el dolo. Y sabemos que el dolo tiene dos elementos, un elemento intelectual y o cognitivo y un elemento volitivo. Por el elemento intelectual, pues vamos a entender querer realizar los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Y en su caso, que exista un resultado típico. Es decir, que la conducta de ese sujeto activo, sea consciente de que quiere realizar todos y cada uno de esos elementos. El qué y el cómo se actualizan. Este elemento debe darse al momento, obviamente, de la comisión del hecho, ya que se requiere un conocimiento actual de las circunstancias del tipo penal. Si el tipo de homicidio reza el que priva de la vida, el elemento intelectual o cognitivo recae sobre el entender que el deflagrar esa arma de fuego de manera directa, inequívoca sobre una persona es probable que va a privarla de la vida y tengo la intención de privarla de la vida. Y esto nos mete al elemento volitivo, el elemento querer. Exige, además del conocimiento de los tipos penales, es decir, el que si deflagro voy a privar de la vida a esa persona, que también quiera realizarlo. Tengo la resolución de realizar esa descripción. Tengo el conocimiento y también tengo el querer de actualizar esa intención. Y pues existen tipos de dolo. Según sea mayor o menor la intensidad de estos elementos, intelectual o volitivo, podremos entender entre un dolo directo y un dolo eventual. ¿Cuál es el dolo directo?
El autor quiere realizar precisamente el resultado cuando se trata de un delito de resultado, o bien quiere realizar la acción típica en los delitos de mera actividad. El autor quiere matar y mata, quiere dañar y rompe la cosa. Ese es el dolo directo. Y el dolo eventual es cuando el autor sí se representa el resultado como posible, no como probable. Y no obstante, esta representación es aceptada, acepta el resultado, lo cual pues ya tiene una diferencia con la culpa, porque en la culpa se confía en que el resultado no se produzca. Perdón. Dentro del dolo eventual, un sujeto dispara al azar un arma de fuego en una reunión familiar. Se representa el autor como posible llegar a lesionar o a matar a alguien. Si es altamente probable, estamos hablando del dolo eventual. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de la culpa? El que confío de que el resultado no se dé. En los delitos de daños por tránsito o viales, si yo me paso un rojo, un semáforo en rojo, yo confío en que no voy a tener un accidente. Confío en mi buena suerte, confío en el universo de que en ese momento que yo me pase la luz roja, no viene otro vehículo y no dañe el vehículo o no llegue a lesionar a una persona o no llegue a privar de la vida a una persona. Dolo eventual si me represento el resultado. Y aparte que me lo represento, lo acepto. Sé que si disparo el arma en un lugar concurrido, es posible que lastime, lesione o mate a alguien. Y aún así, decido realizar la acción. En la culpa, confío en que ese resultado no se cometa. Cuando hablamos de elementos subjetivos específicos, distinto al dolo, tenemos que se caracteriza por exigir ánimos, finalidades u objetivos. Al que con el fin, al que para, al que con objetivo. Es decir, nos está dando una circunstancia de que el sujeto activo tiene una intención determinada. En el delito de secuestro existe un elemento subjetivo, el querer pedir un rescate. Mi conducta es dolosa, privo de la libertad a alguien, pero tengo un dolo específico, pedir un rescate por esa persona. Entonces, dentro de los análisis, dentro del análisis que hacemos de cada tipo penal, establecemos si efectivamente es una acción la imputada por el Ministerio Público, si admite el dolo, si admite la imprudencia y si requiere un elemento subjetivo específico. Porque hay que conocer que pueden existir elementos subjetivos específicos distintos al dolo, porque hay tipos penales que requieren estos elementos subjetivos, que si el Ministerio Público no los acredita, no estaríamos dando la oportunidad de pasar a la otra capa del análisis del delito. Una vez que ya establecimos qué es la tipicidad, pues decíamos que también existe su elemento negativo, que es la atipicidad. Y esto se relaciona pues con el principio o el concepto de legalidad, que se tiene que dar esta descripción de manera exacta.
tiene que caber de manera perfecta, siempre les digo yo, como un guante hecho a la medida. Si no queda de manera exacta a esa descripción, nos encontramos ante la atipicidad. Y cuando existe una ausencia de algún elemento del tipo penal, entonces estamos hablando de que no se integra la descripción legal del delito del que se trate. Y cuando no se existen o cuando existe esta ausencia de algunos elementos del tipo penal, nos podemos encontrar ante varias figuras, que es el error de tipo. ¿Qué se analiza en el error de tipo? Si efectivamente existió una falsa de apreciación sobre alguno de los elementos descriptivos del tipo penal, los normativos del tipo. Pues en el caso de que exista un error sobre esos elementos, pues estará afectándose este elemento cognitivo que se exige en un dolo directo. Y habrá entonces una falta de este elemento. Se traduce en un falso conocimiento de los elementos requeridos para su actualización. Si se fijan, ya hablar de un error de tipo, estamos hablando de que tenemos que conocer cuáles son los elementos descriptivos del tipo penal, que tenemos que conocer cuáles son los elementos del dolo directo, si existe dolo eventual, si cabe aquí un error de tipo en el dolo eventual. Si no logramos entender cada una de estas etapas o capas del delito, entonces pues nunca vamos a lograr un análisis completo del tipo penal. También podemos hablar de que este error puede ser invencible o vencible. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que si existe un error invencible, va a excluir la responsabilidad. Es aquel que no pudo ser contemplado, aún tomando ciertas medidas preventivas. Es un análisis sobre la insuperabilidad de la existencia de un elemento del tipo penal. Si existe un error en alguna concepción de los elementos del tipo penal y este es invencible, hablamos que hay responsabilidad de la pena o excluye la responsabilidad penal. El análisis de la invencibilidad pues se realiza desde una perspectiva pues muy diligente, ¿no? ¿Cómo vamos a poder establecer si efectivamente el sujeto activo era insuperable o no, si era invencible o no? Bueno, pues para eso se exigen que estos datos que realice el agente del Ministerio Público, su investigación de todo lo que se llega el Ministerio Público y a su vez el defensor en su posibilidad de realizar investigación propia, lograr acreditar o desacreditar que era insuperable o no. Si decíamos, si este error es invencible, excluye la responsabilidad penal. Pero si este error es vencible, si se puede concluir que el sujeto activo sí estaba en la posibilidad de atender a esas circunstancias de los elementos de los cuales tenía una falsa apreciación, se convierte en un delito imprudente. En uno se excluye responsabilidad cuando es invencible y cuando es vencible se sanciona como un delito imprudente. ¿Y de qué nos sirve conocer estos dos? Bueno, pues una cosa es una pena menor y otra cosa es no responder ante el delito. Que también analizamos en cada uno de los tipos penales la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Pues es precisamente esta característica de contrariedad al derecho. Sin embargo, para actualizarse el concepto de delito no nos interesa cualquier conducta, ya habíamos dicho, sino aquella relevante, aquella que sea antijurídica. Entonces, solamente ante estas conductas estaríamos hablando de antijuridicidad. Y para que una conducta sea considerada como delito, pues no basta
con el ajuste formal del tipo penal. La norma prohibitiva o la imperativa también tiene que ser sustancialmente violada. Y ello ocurre cuando se ha afectado ya o se ha puesto en peligro el bien jurídico tutelado por esa descripción penal. En consecuencia, tenemos que entender que existen dos vertientes de esta antijuricidad. Y hay antijuricidad en sentido formal y antijuricidad en sentido material. ¿Cuál es la antijuricidad formal? Bueno, pues esta se verifica cuando una conducta vulnera lo dispuesto por la norma penal o extrapenal. ¿Por qué hablo de una norma extrapenal? Porque no solamente el Código Penal tiene tipos penales, o no solamente el Código Penal hace descripciones típicas, sino que también existen dentro de los demás ordenamientos jurídicos lo que podríamos entender como descripciones o tipos penales. La Ley General de Salud nos habla de quién, del delito contra la salud. En materia ambiental también hay delitos ambientales, en materia electoral hay también delitos, por eso esta antijuricidad puede ser dentro o violando lo dispuesto por una norma penal, pero también una norma extra penal. ¿Y cuál es la material? Bueno, para satisfacer este aspecto, la conducta no solo debe que vulnerar la norma, sino también requiere que lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado por esta. Es decir, se tienen que unir tanto esta formal como material. Y cuando éstas se unen es cuando nos encontramos ante la posibilidad de hacer un juicio de desvalor que va a recaer sobre esa conducta desplegada por el sujeto activo. Entonces, para que una conducta sea considerada delictiva, debe de lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, ya sea la norma penal o extra penal. Y después de aquí vamos a ver pues este aspecto negativo de la antijuridicidad, que son las causas de justificación. Las causas de justificación son todas aquellas situaciones en las cuales una vez que ya verificamos que esa acción es típica, no es antijurídica, por lo que es posible realizar una acción típica, pero existe una causa de justificación y por eso no podrá ser valorada antijurídica. Es decir, las causas de justificación son esas permisos que nos da la propia ley penal para realizar una serie de conductas antijurídicas y con ellos no ser sancionados. Y cuando hablamos de culpabilidad, analizamos pues los requisitos para poder responsabilizar un injusto. Una vez que ya determinamos que esa conducta sí fue típica, antijurídica, que no existe una causa de justificación, nos vamos a ir a verificar en esta forma de capas que hacemos el análisis si es culpable. Y la culpabilidad analiza la capacidad de entender y querer el injusto. Ojo, no se refiere a elementos del tipo penal como del dolo. No estamos hablando si es el querer y entender la realización de la conducta. Es entender el injusto. Si tengo comprensión de que lo que estoy realizando está clasificado como un injusto. ¿Y cuál es la diferencia con la antijuricidad? Recordemos que la antijuricidad se excluye con una causa de justificación. En cambio, cuando hablamos de que no existe culpabilidad, bueno, pues hablamos ya de causas de absolutorias. Entonces, la aparición de una causa de justificación elimina el injusto penal.
Las causas absolutorias no eliminan el injusto penal, solamente radican o erradican la posibilidad de sancionar. Y para ello, pues tendríamos que analizar que hay varias, entre ellas es la inimputabilidad. Si un sujeto es inimputable, pues tendríamos que establecer si efectivamente en ese análisis capa por capa que hacemos del delito y sus elementos, llegamos a este elemento de culpabilidad. Y la inimputabilidad también tiene dos elementos, que es uno biológico y otro psicológico. El biológico exige dos hipótesis, que puede ser un trastorno mental o un desarrollo mental retardado. Sin embargo, pues esto no se actualiza en automático. No porque exista un trastorno mental o un desarrollo mental retardado, en automático estamos hablando de inimputabilidad, ya que también se requiere unirlo al componente psicológico, que exige quien padezca ese trastorno o ese retraso no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos debido a su condición. Para poder nosotros acreditar la inimputabilidad, tenemos que hacer cargo de estos dos elementos, del biológico y del psicológico. Si existe trastorno, un desarrollo mental retardado y que a razón de ese trastorno y ese desarrollo no se tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, porque existen trastornos mentales o desarrollo mental retardado que no imposibilita la comprensión de la ilicitud de sus actos. Y para ello, pues también hablaremos cuando hablamos de culpabilidad del error de prohibición. ¿Cuándo existe un error de prohibición? No solo cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su hecho. Y para esto puede referirse a la existencia de la norma prohibitiva, como es un error de prohibición directo, o a la existencia y límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación, que considere que efectivamente está bajo el amparo de una causa de justificación. En el primer caso, el autor desconoce la existencia de la norma que prohíbe su conducta, que es el error de prohibición directo. Y en el segundo, el autor sí sabe que su conducta está prohibida, pero cree que actúa bajo una justificación. Y el error de prohibición indirecto, pues bueno, ya requiere de un análisis objetivo y subjetivo, pero muy al caso concreto. Porque en este se analiza que el sujeto ejecuta una conducta delictiva convencido de que está legitimada, que estaba actuando bajo una legítima defensa, que no es putativa, bajo un estado de necesidad. Si el error es vencible, deja subsistente la culpa, no como estructura del delito culposo, sino de una punibilidad disminuida. En cambio, el error de prohibición indirecta, como si es una falsa apreciación de la realidad, se da sobre ciertos elementos del tipo penal, sino de la taxitividad de una causa de justificación. Si se fijan, el error de tipo versa sobre qué? Elementos del tipo penal. Tengo un error, una falsa apreciación, entiendo de manera contraria estos elementos del tipo penal. Pero en cambio, el error de prohibición es sobre una causa de justificación que creo que legítimamente estoy actuando amparado bajo una justificación. El error de provisión directo se actualiza cuando la gente desconoce la norma penal. Por lo tanto, él cree que su conducta es lícita. Y el error de prohibición indirecto, el agente sí conoce la ilicitud de su conducta, conoce la ley, conoce su alcance, pero se encuentra en un error originado en su mente respecto a la falta o la falsa apreciación de la realidad, porque considera
que su conducta está justificada. Esto se crea en la mente del sujeto activo, ¿sí? El error de prohibición directo es por decir que en el tipo penal de lo que en muchos estados conocemos como la violación equiparada, que es tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, que por alguna razón en el error de prohibición directo tiene una falsa apreciación de esto, de creer que su conducta es lícita, es decir, que piensa que es mayor de 14 años y que la gente del Ministerio Público efectivamente tendría que acreditar que era evidente la minoría de edad de esta víctima. Si no es evidente, se podría entender que sí estaba en una actualización de un error de prohibición por considerar que su conducta era lícita. Yo tenía relaciones consentidas con mi novia de 17 años. Yo no sabía que estaba infringiendo la ley penal. Yo pensaba que lo que estaba haciendo era lícito. En cambio, en el error de prohibición indirecto, considero que estoy amparado por una causa de justificación, ¿sí? Una es sobre el creer que mi conducta es lícita y en el indirecto es sé que es ilícita, pero me creo amparado por una causa de justificación. Esto está análisis rápido que hemos venido haciendo en este camino de lo que es el delito y sus componentes, es precisamente lo que analizamos en cada uno de los tipos penales. Por decir, les decía, hablaba yo, si ponemos el ejemplo de la violencia familiar, bueno, pues aquel que ejecute actos abusivos de poder, ¿qué es? Los actos abusivos de poder analizamos qué elemento es, si es elemento normativo, si es el elemento objetivo, si es elemento subjetivo o si es distinto o específico de el tipo penal. Y vamos haciendo una desmenuzadita de cada uno de estos elementos para poder tener, por cierto, la imputación que realiza el Ministerio Público. Esto es de una manera muy general, qué es lo que analizamos en cada tipo penal. Manuel. Gracias, querida Rosy. Gracias también a los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales. Por ahí hacen, por ahí hacen preguntas. La verdad es que hay bastantes preguntas. Bueno, hay gente que está enviando preguntas, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a los que están en Facebook Live y después a quienes están dentro para que puedan hacer preguntas. Digo, ya lo vimos en uno de nuestros cursos. Pregunta, por ejemplo, Milfran, dice, ¿es válido realizar una interpretación extensiva del término vagina para aplicarlo a quienes se han sometido a un cambio de sexo y su vagina no es de nacimiento, sino derivado de la operación a que se sometieron? Acuérdate que, bueno, como lo dijo Manuel, ¿no? Ya lo hemos explorado por ahí cuando vemos justamente el delito de feminicidio que vamos a entender por mujer. Y para eso, en esta interpretación de los elementos normativos del tipo penal, tendríamos que hacer que echar mano de qué. Pues de lo que nos dice, primeramente, la descripción del tipo penal. Si no encontramos la respuesta, tendríamos que irnos avanzando hacia una legislación diversa nos puede dar en conclusión de qué es una mujer. Si no, nos vamos a la jurisprudencia y así le vamos avanzando. Ahorita en la actualidad el delito de feminicidio narra y reza muy bien que el que priva de la vida a una mujer. ¿Qué vamos a entender por mujer? Estamos hablando de sexo biológico, de género, ¿de qué? Pues aquí ya tendríamos que echar mano hasta de los protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero a lo que quiero llegar es que el determinar que es un elemento normativo implica una valoración que tiene que hacer el juzgador o quien interprete la ley respecto a ese elemento. Meternos más a fondo, si era mujer, si no es mujer, nos da
como dijo el maestro Manuel, una clase completa. Así es. Bueno, mando por ahí saludos al magistrado Héctor Lara, quien nos está viendo en este momento a través de Facebook Live. Bueno, quien guste hacer alguna pregunta a través del Por ahí Zoom, teníamos levante una su mano. manita alzada hace ratito, ¿eh? Tengo al abogado Sergio Estrada Escalante. Abogado Sergio Estrada, adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Sí, le decía, mire, mi duda es la siguiente. ¿Cuál es el momento ideal para reclamar la ausencia de tipo dentro del proceso penal? O sea, estamos hablando que puede ser, bueno, aquí en Sonora dice que las causas de exclusión del delito las puede hacer valer en cualquier etapa del proceso. Sí, Correcto. pero hay un dato importante, bueno, a un dato que a mí sí me genera ruido. Eh, si yo descubro la ausencia de un elemento del tipo penal en la averiguación, dentro de la etapa de investigación, no le estoy dando yo, o le estoy dando, abriendo el panorama al Ministerio Público para que con datos de prueba pueda acreditar ese elemento. Ok, entiendo. ¿Cuándo es el momento oportuno? Dices tú, bueno, si yo veo que antes de que se judicialice, antes de que esté ante el juez de control, yo ya me doy cuenta que hay un Sí, no delito, ¿qué da lugar a un no delito? por la Eh, libertad, Vámonos un poquito antes de la libertad. Un no porque no delito existe el delito. va a tener como consecuencia el que el sobreseimiento. Y Ok, recordemos que si entendemos por el postulado que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, si el Ministerio Público, tú compruebas, acreditas que esa conducta desplegada por el sujeto activo no es delito, tiene la obligación de hacer un no ejercicio y por consiguiente que un sobreseimiento. Si hay un sobreseimiento, no puede volver a reabrir la investigación por esos mismos hechos. Entonces, ok. si tienes la posibilidad de hacerlo ante la etapa, en la etapa de investigación desjudicializada, lo haces. ¿Qué pasa si ya te formularon imputación? Pues si ese Ministerio Público, esa proposición fáctica, esa proposición jurídica no va robustecida de una proposición, perdón, de datos de prueba, da lugar también a un auto de no vinculación. Si se determina que no es delito, podemos llegar al sobreseimiento. Pero ahí existe la posibilidad de que ahí, como dices tú, bueno, pues al Ministerio Público le damos más piedritas, ¿no? Para que siga investigando. Pero un no delito da lugar a un sobreseimiento. Ah, ok. Oiga, y otra pregunta. ¿Cómo acredita el Ministerio Público el dolo? Porque nomás lo manifiestan en el escrito de acusación, ya en la etapa intermedia, que la comisión es dolosa, pero no hay datos de prueba, pues. O sea, ¿cómo se acredita el dolo ahí en esa parte? Pues tendríamos que poner que un ejemplo como muy específico, ¿verdad? Porque cada delito, bueno, pues se puede acreditar de distinta manera. Vámonos con un robo. Sí, Tú te apoderas de algo que no es tuyo, sí. que sabes que es ajeno, que no tienes, ahora sí que la autorización de la persona que legítimamente pueda darla, es un bien mueble, te apoderas sabiendo todo eso, te lo robaste por accidente. Pues no, había dolo, Entonces, ¿no? lo que quiero, al absurdo que quiero llegar es de que hay delitos que aceptan solamente una comisión dolosa. Hay otros que a lo mejor imprudencial. Entonces, primero tendríamos que situar qué delito es. No robas por accidente. El robo es un delito que solamente se comete de manera dolosa. Dolo, ¿Y sí. cómo lo acreditas? Pues precisamente, ¿no? Si sabes que era ajeno, que no tenías la autorización de su legítimo propietario y aún así te apoderas de ese bien mueble, hay dos Sí. elementos. ¿Cuáles son? El entender que estoy agotando
el delito y el querer hacerlo. Entonces tendríamos que analizar, Sergio, como que, pues en delitos en particular para poder ver cómo establecemos el dolo, ¿sí? Muy bien, muy bien. No puede ser como una generalidad. Lo único que te tiene que quedar muy claro es que tiene 2 elementos y estos sí se tienen que acreditar, ¿sí? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Tenemos a Muchas gracias, Francisco y a abogado. David. Sí, bueno, antes de pasar a las preguntas con los demás, pues, a ver, permítanme un segundo. Los invito, ahí está justamente en pantalla, a que quien quiera participar se sume al curso de delitos en particular, que inicia la próxima semana con la jueza Rusicela Gutiérrez Beltrán. Vamos a ver tráfico de menores, estupro, incesto, pornografía y lenocinio, ¿sí? Y pues bueno, se hará el análisis de los elementos objetivos, subjetivos, normativos, como ahorita lo vino haciendo, nos vino dando esta gran explicación la jueza, que están mandando muchas felicitaciones, una gran clase, están diciendo a través del Facebook Live que ya te extrañan, Rosy, no sé en dónde, pero bueno, vamos a ver los datos de prueba idóneos para la acreditación del tipo penal en estudio y pues vamos a ver las atenuantes, agravantes y las causas de justificación. Los invitamos a que se inscriban, así como a nuestros demás cursos, enviando un mensaje al WhatsApp 2221 14 25 79. Bueno, paso ahora con el abogado, con el abogado Francisco Mauriño Cutiño, me imagino. Por favor, para hacer el uso de la voz deben de tener encendida cámara. Adelante, abogado Francisco. Sí, muy buenas tardes, señoría. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, gracias. Bueno, mire, en este exposición que nos acaba de rendir muy ampliamente y muy enriquecido, muchísimas gracias. Tengo una duda con respecto a los casos de justificación. El caso en concreto donde yo sitúo esta hipótesis es donde, una disculpa, perdón, una disculpa. No, no se preocupe. En la aportación de arma de fuego, el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Y ya habló usted con respecto a la jurisprudencia, en donde hace suponer la aportación. Sin embargo, hay una causa de justificación cuando se refiere que tiene un permiso. Este permiso que le permite la aportación. Sin Siempre y embargo, cuando no sean del uso exclusivo. así es, siempre y cuando no sea. O sea, la única que se puede portar son Ujú. aquellas que refiere el artículo 9 y 10 Exacto. de la ley federal. Y sin embargo, también hay una cuestión donde se permite la transportación, que es el traslado, que no lo lleva consigo, que no está dentro del rango de acción, para que no se pueda entender que sea esta cuestión. Sin embargo, por una cuestión de error, que al momento de guardarlas, el arma, la guarda en una bolsa que la pone en la guantera, por decirlo así, está transportando porque tiene este permiso, no la lleva físicamente en la portación como jurídicamente se podría entender, sino en aquella otra donde la corte refiere que sí está a su alcance y que no, supuestamente no tenga necesidad de realizar cuantas acciones para poder alcanzarla. Pero esta justificación no sería suficiente para poder excluir la responsabilidad de esta cuestión, dado que si el sujeto activo cumple con los requisitos que genera la propia ley para poder comprar un arma, registrarla y transportarla, no está vulnerando con esto porque de cierta manera sí se le permite la aportación estando en el campo de tiro. Ujú. Se restringe a un espacio en específico, ¿no? No en el trayecto, pues, pero si en el trayecto es detenido, podría llegar a alcanzar esta justificación porque no hay este nexo de atribuibilidad del cual nos refirió. Bueno, tendremos que hacer un análisis más en concreto de las circunstancias
más periféricas del hecho en concreto. ¿Por qué? Porque ya la Corte nos ha dicho, bueno, dentro de su radio de acción antes se entendía que básicamente lo de extender el brazo y si la alcanzo, ¿no? Si está a mi disponibilidad, si estoy en capacidad de usarla de manera inmediata. Es como si yo te dijera, ves que la estoy transportando en la cajuela del carro y yo vengo conduciendo. ¿Está dentro de mi radio de acción? ¿Está No, dentro de mi disponibilidad inmediata? definitivamente no. Correcto. Entonces, el ejemplo que tú nos das, tendríamos que verificar más circunstancias periféricas para poder establecer. Pero si de entrada tú me estás diciendo, yo tengo un porte autorizado por la Sedena, por la autoridad, y yo tengo una autorización de traslado, entonces ni siquiera llegaríamos a qué? Agotar los elementos del tipo penal. No sé si me explico. Creo que no, no, doctora. Dentro del análisis que estamos haciendo de capa a capa, si yo tengo un porte de arma, estoy en un campo de tiro, estoy en donde, en un lugar exclusivo para ello, que con mi autorización, la traslado es inherente, que es un bien mueble y lo tengo que trasladar porque no se traslada por sí solo, entonces estoy ante la comisión de un delito. Yo Tendríamos que ver estas. considero que hay una exclusión. Ah, exactamente, por eso digo, tendríamos que ver que las circunstancias, si en cambio andas paseando esa arma de estado a estado, Bueno, cambia, el cambia permiso las es para circunstancias. 10 estados. Sí, Tiene una autorización la Sedena que te dice tales estados y los que estén en intermedios, ¿no? ajá, claro. Entonces te digo, entonces existe, no sé si, no, yo creo que no llego a aterrizar la idea. Existe una causa de justificación. A ver, vamos, la conducta es típica, Sí, es antijurídica, sí, ¿por qué? porque lo refiere que el que porte sin permiso, bueno, aquí la cuestión es el elemento negativo de la norma, que es sin permiso, es decir, si tengo un permiso, obviamente no deportación de manera permanente, por decirlo así, pero sí hay una aportación entendida en un lugar específico, que sería el campo de tiro. Ujú. Esta pues, no exhibe la responsabilidad de que en otra parte yo pueda andarla aportando, ¿verdad? Exacto. Entonces, el acreditar efectivamente esas circunstancias periféricas de la traslación, de la aportación de ese momento con los permisos, ¿estamos ante qué? Un hecho típico antijurídico, pero No es justificado. punible, sí, Ah, justificado, no habría exactamente. punibilidad. Exactamente. Pero te digo, ¿tú de qué depende? De todas esas circunstancias periféricas. Si dices tú, yo tengo un permiso para trasladarla en tantos estados y luego todavía es en la forma que tiene que ir casi casi embalada, ¿no? Guardada. Sí, Si o sea, la tú verdad que sí. cumples con esos requisitos, estás ante una conducta no antijurídica. Bueno, yo decía, en el caso de que no se cumpliera, de Ah, no claro. traerla en la cajuela, por decirlo, ¿no? La traigo en la guantera. Ujú. Creo que alcanzaría la misma interpretación. ¿Sí? Porque digo, ya la Corte ha dicho, bueno, está bajo tu radio de acción, pero yo tengo una autorización, sí está dentro de mi radio de acción, incluso pues está dentro de mis pertenencias, si la trajeras en la maleta de mano, por decir. Creo que operaría la circunstancia de la autorización. Se Sí. extendería a esta referencia que tú dices, o sea, ya no la traigo en el maletero, la traigo en la guantera. ¿Estoy cumpliendo con todos los permisos que me están solicitando? Sí, Sí, claro. No, Dios, podemos reprogramar para Le agradezco mucho su tiempo, por doctor. nada. Y llegamos con Jorge. Jorge Iniesta, adelante. Muy buenas noches. Ante todo, muchas felicidades. Muchas Gracias, Jorge. felicidades. Yo nada más tengo una pequeña duda. Hace un momento que usted comenta del nexo de atribuibilidad, pero Ujú. también lo menciona como nexo causal. ¿Es lo mismo? Y si me No, podía dar dos ejemplos de cada uno, si es que es diferente o si es el mismo, un ejemplo, por favor.
Sí, los estoy utilizando aquí como un sinónimo, el nexo de atribuibilidad, ayúdame, atribuibilidad y el nexo de causalidad. El ejemplo que yo mencionaba, ¿no? De que para yo poder decir que me pueden imputar objetivamente el delito de daños, ¿sí? Tengo que decir cuál fue la acción desplegada por el sujeto activo que causó qué, el resultado, ¿sí? Porque una cosa es de que, sí, resulta que era un accidente vial, existió un impacto entre un vehículo y otro, pero resulta que ya en la pericial de tránsito terrestre nos dicen que quien tenía el pase justo en ese momento era el vehículo número A, hasta el que le están imputando la conducta o la acción, ¿sí? Entonces, si no existe este nexo, es decir, este deber de cuidado que yo le debía, no lo infrinjo, no hay un nexo de causalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vas a imputar objetivamente esa conducta? Ahora bien, esos daños, sí, yo no infringí la disposición que me tocaba censurar o que me tocaba realizar. No sé si te alcanzo a explicar, Jorge. Sí, muchísimas gracias, ya me quedó más claro. Gracias. Y pues aquí el maestro David Calisto. Adelante, David. Qué gusto verte. Hola, buenas noches, maestra. Buenas Hola, ¿qué noches. tal? Un gusto saludarla. Primeramente, pues felicitarla Igualmente. por la claridad en los conceptos que se expone, pues es muy claro la forma de transmitir, pues, lo de teoría del delito. Dos Muchas gracias. comentarios. Y viniendo de usted, que es también todo un experto. Ajá, no, no, claro, claro que no. Este, dos comentarios. Sí. El primer comentario del compañero, la primera intervención, se refería al momento en el que podemos exigir de alguna manera el análisis de estos elementos atípicos o antijurídicos, es decir, los negativos, pues, de los elementos del delito que componen el delito en su definición. Eso es muy interesante porque ya ve que para la autovinculación el Código Nacional exige ciertos elementos. La exigibilidad es completa es en el 402 y 406, si no mal no recuerdo, en la sentencia. Es decir, Correcto. donde se obliga a analizar. Todos los elementos se acreditan para efecto de Ah, sentencia. para allá, para allá. Es muy difícil, por ejemplo, que un error de tipo, y me voy a referir al error de tipo porque se refirió usted al robo, y decía atinadamente, el robo no se comete por accidente. No, por accidente no se comete el robo si consideramos el elemento nada más objetivo, el apoderamiento, incluso sin derecho, incluso sin consentimiento, como dice el Código de Jalisco, de quien tenga, de que puede disponer de él, pero sí se puede cometer sin el ánimo de apropiación, sin el ánimo de dominio. Y usted dice, bueno, pues es un elemento más de error de tipo, porque la persona no se configura en la mente esa cuestión en particular, pero sin embargo, en lo personal, yo, si usted gusta, bajo un error, o dependiendo de dónde lo veamos un error, digo, es un error, es una falta de un elemento subjetivo, es decir, el dolo específico o un dolo particular o un dolo existente en el sujeto activo en este caso, que tendría que ser el autor de un dolo directo, tiene esa discrepancia en su dolo. De esta manera, yo es como lo veo como una especie de esbozo para poderlo exigir de manera completa en una autovinculación, porque efectivamente ahí es un poquito más ligera la valoración. Sí, Pareciera nos que dice está apariencia de un hecho que la ley señala como delito. delito, nada más que tenga la apariencia, dice uno, ok, aunque otra maestra, pues, otra doctora en Derecho también, igual a otro curso, refería, sí, pero el hecho relevante para la materia penal en el análisis dogmático que se puede realizar en una autovinculación es el que está descrito en la norma penal, no hay otro hecho relevante más que ese, y el análisis de ese hecho relevante nada más puede hacerse desde el punto de vista de la dogmática o teoría del delito. Y yo le digo, sí, pero cada quien tiene su código. Si a un juez le expresas un error de tipo, un error de prohibición en una autovinculación, difícilmente te va a hacer caso. Pero si le dices, pues nada más hay una falta de dolo, ahí quizás sí. En cuanto a, por ejemplo, en el caso que usted puso en particular, me ha tocado defender cuestiones relativas a que no había ánimo de apoderamiento, por ejemplo, robo Ujú. dulce.
El robo de uso, que Claro. aquí es otra figura que existe. O sea, Acá ya no existe, por eso acá estaba y vinculamos. pero, por ejemplo, en un tema de una cuestión agrícola, recuerdo que eso lo defendí de esa manera, diciéndole, no había esa configuración mental en la persona para efecto de, porque no se llevó las cosas, la acusaban de que quería robarse unas cosas para labor agrícola y no las retiró del lugar, pero volví a trabajar con ellas en el mismo lugar. Ahí está, esa fue El ánimo de dominio no fue acreditado. así es, nada más de manera muy sensible, pues, para no irnos hasta que me dijeran, espérenme, eso se puede analizar hasta la sentencia, nada más. Pero la pregunta ese comentario en cuanto a la intervención del primer compañero, la pregunta que le quiero hacer es una que tengo, con la que tengo problemas, elementos normativos. Sí. La claridad en sus posiciones indudable, pues no se puede discutir. Pero voy a hablar de un elemento normativo que para mi gusto es demasiado complejo. Cuando la ley establece al que sin derecho, al que sin tener derecho, o sea, de repente, ese sin derecho es tan amplio porque requiere que quien va a juzgar en materia penal juzgue o posiblemente otras materias. Y Haga ese la sin derecho, valoración una respecto. valoración, y el sin derecho implica, por ejemplo, hablamos de las leyes civiles. Las leyes civiles implican obligaciones entre particulares derivadas, pues, pueden ser acuerdos de voluntades, pueden ser declaración unilateral de la voluntad, muchas circunstancias específicas. El hecho de darle una connotación de sin derecho o con derecho a una cuestión normativa respecto de un hecho típico es muy complejo porque, por ejemplo, es decir, el sin derecho o el derecho, sabemos que se declara el derecho. El derecho es declarado. Si no es declarado, pues está en duda qué tan aplicable es ese derecho o no es derecho. Y ese elemento en particular, el de sin derecho, y hablemos si gusta de la eficacia refleja la cosa juzgada, que he visto problemas de ese tipo, en cuando opera, de la cosa juzgada efectivamente en eventos en los que la materia penal juzga de una manera y ya hay una sentencia de otra manera. Es decir, el juicio de nulidad tendría que ser consecuente pues a esta cuestión, pero también entra a otra materia. En un evento sencillo, por así decirlo, el robo, otra vez el robo que usted mencionó. El Aquel- ah, despojo yo creo es el ejemplo claro en el claro. cual se da este elemento normativo sin derecho, que está abierto a una interpretación y que incluso un juez civil puede resolver en contrario. A eso me refiero. Por ejemplo, el fraude. El fraude en Jalisco, no sé cómo está en Chihuahua, pues, pero el fraude en Jalisco hay una porción que el fraude específico la establece al que sin derecho, enajene, arriende, o sea, una serie de cuestiones. Pero eso puede implicar una gran gama de relaciones netamente civiles, mercantiles o administrativas que pueden impactar a esa apreciación. Es decir, el, creo que es el 16 constitucional. Según yo, es el 16 de la Constitución establece que debe haber jueces especializados. Entonces, para mí es una invasión de la especialización y un problema con la cosa juzgada, y un problema con la interpretación de la cosa juzgada, o incluso un problema de invasión de competencias. Es decir, juzgas algo civil desde la perspectiva penal. Esa es una perspectiva en particular que seguramente le voy a preguntar, porque lo más seguro es que me voy a inscribir al curso. Nada más quería ver cómo esta clase gratuita que me llegó de repente al celular. No pensaba estar en la clase, pero bueno, esa cuestión en particular sí me llama mucho la atención, me genera desde hace mucho tiempo mucho problema. Pero bueno, le mando un abrazo, doctora, el cariño de siempre, y pues espero seguirla viendo, de repente incluso, pues no poniendo la cámara, pues porque ando circulando y esas cuestiones, acá por los trabajos. Le mando un fuerte abrazo y la felicito por la claridad. Un abrazo, Gracias, gracias. gracias. Bueno, un gusto ver esas caras nuevas, esas de que ya tenemos meses viéndonos, incluso años, Rubén, doctora Galán, que son los que tengo aquí. La verdad es que es un gusto verlos como siempre por ahí en Facebook. Licenciado Merá, siempre es un placer saber de ustedes. Pues Manuel, yo creo que con esto estamos terminando y no nos queda más que invitarlos el próximo lunes 19 de enero. Damos inicio al curso de análisis de delitos en particular y pues por ahí sí Manuel nos regala la presentación para ver los delitos que vamos a ver. Trata, no llame, tráfico de menores, estupro, incesto, pornografía Bueno, y lenocinio.
Delitos que vamos a analizar bajo este tamiz de cuáles son los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, que bien como decía ahorita el compañero Calisto, a lo mejor hay veces para una vinculación hay que estirarlo, si no, de todos modos nos emiten un auto de vinculación, pero la claridad de cada uno de los elementos nos van a auxiliar hasta para una correcta formulación de imputación. Entonces, lunes 19 de enero, de 7 a 9 de la noche, con un costo de 500 pesos, estaremos analizando 5 delitos en estas 4 clases. Espero y seguir siendo favorecida con su participación y será un gusto verlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, jueza Rosy. De hecho, quiero comentar, eh, la jueza ha venido impartiendo con nosotros, pues, justicia penal para adolescentes, que todavía luego por ahí me siguen preguntando, ya veremos también en relación al tema, pero también quiero comentarles que ya realmente hemos venido viendo muchos delitos en particular con ella, incluso pues prácticamente ya ¿Un año? un año viendo delitos en particular, ¿sí? Entonces, yo los invito a que se inscriban, aquellos que nos siguen a través de redes sociales, y el único favor que les quiero pedir a todos los que nos siguen o a quienes mandan mensajes al WhatsApp del Liceo Académico, es ahora les vamos a mandar un mensaje justamente donde les vamos a pedir que ustedes eh, pongan expresamente la leyenda sí autorizo a que me mandes información. Esto obedece justamente a políticas, lo digo desde este momento, a nuevas políticas de las plataformas virtuales. Entonces son necesarias, son exigencias necesarias que ahora las plataformas virtuales nos están poniendo eh, a los institutos, por lo cual yo les pido de favor, hay muchos que están en el liceo académico, como veo también aquí a la doctora Galán, que nos acompaña, al abogado Bulmaro Ramírez, a Sarita Montiel, que también nos acompaña, que les mando un saludo, Alejandro Aceituno, que también nos acompaña frecuentemente, a Roberto Campianiz Aguirre, bueno, ya todos los que están, Eduardo Mota, que también ya han participado, a Miguel Ángel Hernández, a Vicente Tobar, a Jorge Cruz Cordero, y bueno, en fin, a todos agradecer la presencia también del abogado Alfredo Garza Reina, que cuando se pongan en contacto con nosotros, les vamos a mandar una leyenda donde ustedes autorizan el envío de información, ponerse de acuerdo con nosotros, ¿sí? Son nuevas disposiciones ahora de las plataformas, entonces para evitar incurrir en alguna anomalía con las plataformas, vamos a hacerlo de esa manera. Y pues les agradezco a la jueza Rocía Isela Gutiérrez Beltrán, como siempre es un gusto, un placer escucharla, es muy clara ella en su explicación, siempre que nos da, y pues le agradezco esta plática gratuita, lo mismo que la presencia virtual de cada una de las abogadas y abogados que entran a nuestra plataforma, y pues los esperamos, síganos a través de redes sociales. Y para quienes preguntaron si la videograbación va a estar disponible, sí va a estar disponible, la videograbación se sube a la página de Facebook y lo mismo que se circula a través de grupos WhatsApp, ¿cómo se llama? Esta conferencia, para que la atesoren y ahí puedan ir viendo cuantas veces sea necesario el conocimiento. Muchísimas gracias, mi querida Rosy, un fuerte No, abrazo. al contrario, un gusto empezar el año de la mano con ustedes. No los nombro porque se me van muchos, pero Rubén, un gusto verlo, doctora Galán, Sarita, Bulmaro, Alejandro Aceituno, un beso, abrazo a todos y a las caras nuevas. Espero verlas el lunes. Muchísimas gracias, excelente noche, que descansen. Que descansen. Gracias a todas y a todos y muy buenas noches. Nos vemos mañana. Para quienes inician clase de juicio oral.